Después de años ahorrando, por fin compré mi propio apartamento. Y entonces mi madre quiso que se lo regalara a mi hermana embarazada y a su novio desempleado. Soy un hombre de 28 años. Todo este desastre realmente comenzó hace poco, pero la historia de fondo empieza hace unos 7 años. Fue entonces cuando falleció mi abuela. Era una buena mujer y la extraño mucho. En su testamento, nos dejó su casa a mí y a mi hermana menor, Addison. Addison tiene ahora 25 años. El testamento fue muy claro. Ambos somos propietarios de la casa al 50% sin complicaciones. Cuando murió mi abuela, yo tenía 21 y aún estaba en la universidad tratando de obtener mi título. Addison tenía 18, recién terminando la secundaria. Nuestra madre, Erika, había estado viviendo con mi abuela cuidándola en sus últimos años. Así que después del fallecimiento de mi abuela, mamá simplemente se quedó en la casa. Addison también vivía ahí, por supuesto. En ese momento tenía sentido. Yo vivía en residencias estudiantiles y luego en una serie de alquileres bastante básicos. Cuando me gradué y empecé a trabajar, no necesitaba el espacio en la casa de la abuela. El acuerdo era simple. Mamá y Addison vivirían en la casa sin pagarme alquiler. A cambio, ellas se harían cargo de todas las cuentas, impuestos a la propiedad, electricidad, agua y el mantenimiento general del lugar. Me parecía justo. Sentía que era una solución práctica y pensaba que las estaba ayudando. Mi padre nunca estuvo realmente presente. Se fue cuando yo era niño, así que mamá nos crió sola a Addison y a mí. Siempre pensé que nuestra relación era bastante normal, quizás no súper cercana todo el tiempo, pero suficientemente buena. Nunca esperé algo como lo que pasó recientemente. Después de graduarme a los 22, conseguí trabajo y me propuse una meta grande: comprar mi propio lugar. Ese fue mi principal objetivo. Durante 6 años completos trabajé duro. Tomé casi todos los turnos extra que pude conseguir. No fui a grandes vacaciones, ni compré dispositivos caros o autos nuevos. Mi coche es viejo, pero funciona. Mi ropa está bien, pero no es elegante. Llevaba almuerzo de casa al trabajo. Todo el dinero que podía ahorrar lo depositaba en una cuenta de ahorros. Fue un proceso lento, pero estaba decidido. Mis amigos salían o planeaban viajes, y la mayoría de las veces tenía que decir que no. No fue fácil, pero me mantenía motivado pensando en tener mis propias llaves para mi propio hogar. A principios de este año finalmente lo logré. Ahorré lo suficiente para un buen pago inicial para un apartamento de 2 habitaciones. Costó $200,000. Está en una zona decente de la ciudad, nada lujosa, pero segura y limpia, y reduce mucho mi tiempo de viaje al trabajo. Firmar los papeles de ese apartamento fue uno de los mejores días de mi vida. Pasé el primer mes después de recibir las llaves pintando las paredes yo mismo. Compré algunos muebles básicos, una cama, un sofá, una mesa pequeña y sillas. Me tomó tiempo organizar todo. Me mudé oficialmente hace unas 8 semanas. Por primera vez, tenía un lugar que verdaderamente era mío, que me había ganado. La demanda por mi apartamento pareció surgir de la nada, pero mi madre y mi hermana siempre tuvieron una actitud un poco extraña respecto a mi dinero. Era como si pensaran que, por estar trabajando y ser soltero, lo que ganaba era en parte de ellas, o al menos que debían opinar sobre cómo lo gastaba o recibir una parte. Por ejemplo, si mencionaba que había recibido un bono en el trabajo, mi madre casi inmediatamente sugería algo que podía comprar para la casa, prefiriéndose a la casa de la abuela, donde ellas vivían. Una vez fue una lavadora nueva que necesitaban. Les señalé que ellas vivían ahí y que el mantenimiento era su responsabilidad, pero me hizo sentir culpable, diciendo que la vieja era un verdadero problema. Creo que terminé dándole la mitad del dinero. Addison era parecida. Incluso después de empezar a trabajar medio tiempo en una tienda local, me pedía dinero con frecuencia. ¿Puedes prestarme $50? Mi cheque se retrasó, o mi factura del celular salió más alta de lo que pensaba. ¿Me ayudas? No eran grandes cantidades, usualmente, pero sí frecuentes. Su razonamiento siempre era que yo ganaba más que ella y no tenía hijos ni pareja que mantener. A menudo cedía solo para mantener la paz, pero empezó a molestarme. Hace unos 2 años, Addison empezó a salir con Walt. Él tiene 26. Un año después de empezar su relación, se mudó a la casa de la abuela con mamá y Addison. Eso no me hizo ninguna gracia. Había conocido a Walt un par de veces. Parecía simpático, pero nunca tenía un empleo estable. Hablaba de estar buscando la oportunidad correcta o trabajos ocasionales, pero en realidad, la mayoría del tiempo solo estaba en la casa. Desde que se mudó, las solicitudes de dinero o para que contribuyera a reparaciones de la casa se volvieron más frecuentes. Mi madre llamaba diciendo que la factura de la electricidad era altísima o que se había roto una tubería. Empecé a rechazar esas peticiones con más firmeza, diciendo que ahora había 3 adultos viviendo ahí y que ellos debían manejar su propio presupuesto. Eso usualmente terminaba con ella decepcionada, diciéndome que no entendía lo duro que era para ellos. Hace unos meses, justo cuando estaba en proceso de comprar mi apartamento, Addison nos dijo que estaba embarazada. Mi madre estaba encantada con la idea de ser abuela. Yo felicité a Addison, claro, era una noticia importante. No hablamos de cambiar su situación de vivienda. Asumí que ella y Walt seguirían en la casa de la abuela.
tiene 3 dormitorios, así que hay espacio, o que eventualmente conseguirían su propio lugar, como hacen la mayoría de las parejas cuando comienzan una familia. Nadie me dijo nada que indicara lo contrario. Fue como un mes después de haber terminado de mudarme a mi nuevo apartamento y de empezar a sentirme establecido. Mi madre me llamó a principios de esa semana. Dijo que necesitábamos tener una reunión familiar y que era muy importante. Me pidió que fuera a la casa de la abuela. Supuse que sería algo relacionado con el bebé, tal vez planear un baby shower o hablar de nombres. No sospeché nada grave. Fui esa tarde. Cuando entré a la sala, mi madre, Addison y Walt estaban sentados allí con caras muy serias. Había un pastel de chocolate en la mesa de centro. Recuerdo que pensé que era un poco extraño para una reunión importante. ¿Por qué el pastel? Mi madre comenzó a hablar. Empezó con un discurso largo sobre cómo las familias deben apoyarse, cómo todos deben hacer sacrificios por el bien común. Luego habló de Addison y el bebé, de cómo era un momento vulnerable para ella, cómo Walt estaba haciendo todo lo posible por conseguir un trabajo estable, pero que la economía estaba difícil. Addison miraba hacia su regazo la mayor parte del tiempo. Se la notaba incómoda. Walt solo miraba sus zapatos, sin decir una palabra. Y entonces mi madre lo soltó. Dijo que, como yo estaba soltero y tenía ese nuevo apartamento de 2 habitaciones solo para mí, y Addison y Walt estaban por comenzar su familia y necesitaban desesperadamente un lugar estable y bonito para el bebé, la solución obvia y justa era que yo les diera mi apartamento a Addison y Walt. No lo pidió, lo afirmó como si fuera lo más lógico del mundo. Dijo que yo podía mudarme a la habitación libre de la casa de la abuela. Incluso sonrió, como si hubiera resuelto un gran problema del que yo ni sabía. Dijo que era mi deber familiar y lo correcto como cristiano, aunque en realidad nunca fuimos una familia particularmente religiosa. Me quedé completamente pasmado. Creo que se me cayó literalmente la mandíbula. Me quedé mirándola unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de decir. Que les entregara mi apartamento, el que acababa de comprar, el que me costó 6 años de trabajo. Ella siguió hablando, diciendo que realmente no necesitaba tanto espacio solo para mí, que Addison merecía un nuevo comienzo en un lugar limpio para su primer bebé. Remarcó lo perfecto que sería mi apartamento para ellos, electrodomésticos nuevos, paredes recién pintadas. Incluso agregó que sería más fácil para ella ayudar a Addison con el bebé si vivieran en mi apartamento, porque era mucho mejor que la vieja casa de la abuela. Cuando por fin logré hablar, le respondí muy claro y tranquilo. No. Le dije, eso absolutamente no va a suceder. Le expliqué que trabajé durante 6 años para ahorrar y comprar ese apartamento. Es mío. Lo compré con mi dinero. No se lo voy a dar a nadie. Les dije que Addison y Walt podían seguir viviendo en la casa de la abuela, que estaba perfectamente bien y tenía espacio de sobra, o que podían buscar su propio apartamento, como cualquier pareja joven que empieza una familia. El cambio en mi madre fue instantáneo. Fue como si le activaran un interruptor. Su cara se tensó y se puso roja. Su voz, que hasta entonces había sido dulce y razonable, se volvió fuerte y colérica. Empezó a gritar que yo estaba siendo increíblemente egoísta. Dijo que era un desagradecido. Afirmó que ellos me habían permitido beneficiarme de la casa de la abuela todos estos años al no exigirme que pagara por el mantenimiento o que vendiera mi parte antes, lo cual era una total distorsión de la realidad, ya que yo era copropietario y ellos vivían allí completamente gratis. Addison empezó a llorar de inmediato, con sollozos profundos, diciendo: «No puedo creer que no te importe ni yo ni mi bebé. ¿Cómo puedes ser tan cruel?». Walt finalmente levantó la mirada y murmuró algo como: «Sí, hermano, pensé que eras mejor persona que esto. Esto es bajo». La discusión se volvió más intensa y desagradable. Yo mantuve la calma, pero fui firme. Repetí: «Mi apartamento no está en discusión. No es una opción». Mi madre se alteró más y más. Caminaba de un lado a otro. Luego se acercó a la mesa de centro, tomó un gran pedazo del pastel de chocolate con la mano y me lo arrojó directamente. Me dio en el pecho y salpicó en mi cara y mi cabello. Para ese momento ya estaba gritando de verdad, gritando que yo era una desgracia, un hijo terrible, y que cómo podía anteponer mis deseos egoístas a las necesidades de mi hermana embarazada y su hijo por nacer. Addison lloraba desconsoladamente. Walt solo estaba parado, con cara de asombro, pero también asintiendo con mi madre. Yo no grité. Solo tomé una servilleta de la mesa y me limpié lentamente el pan de la cara y la camisa lo mejor que pude. Les dije: «Esta conversación ha terminado». Dije que me iba. Mientras caminaba hacia la puerta, los 3 gritaban. Mi madre chillaba que me arrepentiría por el resto de mi vida, que si salía de esa casa sin aceptar, ya no sería su hijo. Addison decía que le iba a causar un aborto espontáneo por todo el estrés que le estaba provocando. Era un coro de insultos. Salí y cerré la puerta tras de mí. Conduje de regreso a mi apartamento con el olor a pastel de chocolate todavía en mí. Al principio me sentía entumecido, luego muy enojado. No contesté el teléfono cuando comenzó a sonar casi de inmediato. Primero mi madre, luego Addison. Dejé que se fuera al buzón de voz. Los mensajes eran más de lo mismo. La siguiente semana fue una pesadilla. Mi teléfono no dejaba de sonar.
Mi madre me enviaba mensajes larguísimos, interminables, sobre cómo estaba destrozando a la familia, lo egoísta que era, cómo le debía esto a Addison. Me escribió sobre todos los sacrificios que hizo por nosotros cuando éramos niños. Addison mandaba mensajes más cortos, pero más emocionales. Cosas como: vas a hacer que pierda este bebé. Espero que estés feliz. Mi bebé merece un buen hogar y tú se lo estás negando. Incluso me envió una imagen de una ecografía con el mensaje: este es a quien estás lastimando. Entonces empezó el ataque de la familia extendida. Mi madre debió haber llamado a todo el mundo que conoce. Mis tías, hermanas de mi madre, empezaron a llamarme. Algunos primos con los que no hablaba desde hace años me mandaron mensajes por redes sociales. Todos contaban la misma historia, claramente alimentada por mi madre. Que yo era terriblemente egoísta e irrazonable, que era rico porque tenía un apartamento, aparentemente, y que me negaba a ayudar a mi pobre hermana embarazada. Una tía me dijo que debía hacer lo correcto y honrar a mi madre. Otra me acusó de abandonar mis responsabilidades familiares. Ninguno parecía saber que Addison ya vivía gratis en una casa que yo también poseía, ni que la exigencia era que entregara mi hogar recién comprado. Intenté explicar la situación a la primera tía que me llamó, pero solo me interrumpía diciendo: la familia es lo primero. Después de eso, dejé de intentar justificarme. Envié un solo mensaje de texto grupal a mi madre y mi hermana. Escribí: mi decisión sobre mi apartamento es definitiva. No es de ustedes, y no se los voy a dar. Su comportamiento en la reunión, especialmente que mamá me arrojara pastel y este acoso constante desde entonces, es completamente inaceptable. No me contacten más sobre el apartamento. Eso no los detuvo. Si acaso, los enfureció más. Los mensajes continuaron. Comencé a bloquear números. Primero el de mi madre, luego el de Addison, luego el de las tías. Fue estresante. Dormía mal. Se volvió clarísimo que ellas realmente, verdaderamente creían que tenían derecho a mi apartamento y que yo era el villano por decir que no. No había ningún reconocimiento de mis esfuerzos, de mis derechos. El hecho de que vivieran gratis en la casa de la abuela, una casa que yo copropietaba y sobre la cual había contribuido a gastos, simplemente no les importaba. La reunión familiar con el lanzamiento del pastel ocurrió hace unas 4 semanas. El acoso, las llamadas, los mensajes, las culpas han sido prácticamente constantes hasta que empecé a bloquearlos. No ha habido resolución, ni disculpas, nada parecido. Las cosas no se han calmado. Su creencia de que los he traicionado parece haberse reforzado aún más. No he hablado directamente con mi madre o mi hermana desde que salí de esa casa, aparte de ese único mensaje de texto. Todos sus intentos de comunicación han sido unilaterales, mensajes abusivos, exigencias o intentos de que otros familiares me presionen. Me tomó unas semanas de este estrés constante para poder pensar con claridad. Me di cuenta de que esto no era una simple locura puntual. Era así como ellos me veían, como un recurso, no como una persona con su propia vida y sus propias propiedades. Su nivel de derecho sobre lo mío era tan grande que no podían ver lo desquiciado que era lo que estaban pidiendo. El hecho de que vivieran gratis en la casa de mi abuela, una casa que yo copropietaba y sobre la cual había pagado impuestos indirectamente, ayudando con cosas de vez en cuando, mientras me exigían mi apartamento personal, fue el punto de quiebre para mí. Así que, después de todo esto, después de darme cuenta de que probablemente nunca me respetarán, ni a mí, ni a mis límites, ni a mis propiedades, tomé una gran decisión. Sus acciones me forzaron la mano. Semana pasada fui a ver a un abogado. Encontré uno que se especializa en disputas de propiedad. Le conté toda la historia, le mostré una copia del testamento de mi abuela y el título de propiedad de la casa. Me confirmó todo. Addison y yo somos propietarios al 50%. No hay condiciones especiales en el testamento que digan que ella o mi madre tienen derecho vitalicio a vivir allí, ni nada por el estilo. El abogado me explicó algo llamado venta por partición. Dijo que si los copropietarios de una propiedad no pueden ponerse de acuerdo sobre qué hacer con ella, uno puede acudir a la corte y pedir que el juez ordene la venta de la propiedad. Luego, el dinero de la venta se divide entre los propietarios. Me dijo que es una solución legal común para situaciones como esta. Así que eso es lo que estoy planeando hacer. He instruido a mi abogado para que comience el proceso de venta forzosa de la casa de mi abuela. Si Addison, mi madre y Walt quieren seguir viviendo ahí, Addison tendrá que comprar mi 50% al valor actual de mercado. Mi abogado y yo revisamos casas similares en esa zona y probablemente la casa vale entre $350 y $400. Así que mi parte sería de $175,000 a $200,000. Conociendo su situación económica, especialmente con Walt sin empleo estable, dudo seriamente que Addison pueda reunir esa cantidad de dinero. Así que lo más probable es que la casa se venda a un tercero, y Addison y yo recibiremos nuestra parte del dinero. Esto significa, por supuesto, que mi madre, Addison y Walt tendrán que mudarse y encontrar otro lugar donde vivir. Y significa que cualquier relación que creía tener con ellos estará completamente terminada. También estoy planeando hacer que el corte de contacto sea permanente con todos ellos, incluyendo a cualquier familiar extendido que se subió a su tren para acosarme.
Estoy escribiendo todo esto aquí en Reddit porque necesito sacarlo de mi sistema y supongo que quiero saber si estoy yendo demasiado lejos. ¿Estoy siendo un imbécil por hacer esto? Actualización 1. Hola a todos. Han pasado 2 meses desde que escribí mi publicación original. Primero, quiero decir gracias, de verdad. Leí cada comentario y mensaje privado. Esperaba una reacción mixta, quizás incluso que algunas personas dijeran que estaba siendo duro, pero casi todos fueron increíblemente comprensivos y compartieron consejos muy útiles. Realmente marcó una gran diferencia saber que no estaba loco por pensar que su exigencia estaba totalmente fuera de lugar. El simple hecho de saber que otras personas veían la situación con claridad me ayudó a sentirme más seguro de lo que debía hacer. Muchos de ustedes hicieron preguntas similares, así que quiero aclarar algunos puntos. Sobre el testamento de la abuela. Algunos preguntaron si había alguna cláusula que diera a mi madre o a Addison derecho a vivir allí de por vida. Hice que mi abogado lo revisara muy cuidadosamente. El testamento es simple. La casa fue dejada a mi nieto, mi nombre, y mi nieta, nombre de Addison, en partes iguales como copropietarios. Eso es todo. No se menciona que nadie tenga derechos especiales de residencia. Valor de la casa. Lo mencioné brevemente, pero para ser más específico, mi abogado consiguió algunas estimaciones informales de agentes inmobiliarios locales. Dijeron que la casa de la abuela, una casa independiente de 3 habitaciones, en un suburbio decente pero no lujoso, probablemente se vendería entre $350,000 y $400,000 en el mercado actual. Así que mi parte sería entre $175,000 y $200,000 antes de costos de venta o impuestos. ¿Contribuí alguna vez con reparaciones o impuestos? Durante esos 7 años, probablemente aporté algunos miles de dólares para emergencias que ellas decían no poder cubrir, como un nuevo calentador de agua en invierno y parte del impuesto a la propiedad cuando mi madre dijo que no le alcanzaba. Nunca pedí que me lo devolvieran. Era copropietario, así que pensé que contribuir un poco era justo, aunque vivían ahí gratis. Pero nunca pagué facturas regulares ni hipoteca, ya que no había hipoteca. Situación de Walt sigue igual hasta donde sé. Sigue por ahí, sin señales de un trabajo estable. Fue parte del coro en la reunión familiar, diciéndome que era egoísta. También se beneficia de vivir sin pagar renta. ¿Volví a comunicarme? No. Después de ese único mensaje de texto que les envié tras el incidente del pastel, no volví a hablar con ellos. Mi abogado me dijo que lo mejor era que todo lo relacionado con la casa pasara por él. Y honestamente, después de cómo se comportaron, no quiero hablar con ellos. Leer todos los comentarios aquí y tener un par de meses para que se asentara todo, aunque todavía era una tormenta de drama familiar, solidificó mi decisión. Lo principal a lo que seguía volviendo, y que tantos de ustedes señalaron, fue la total falta de respeto. No se trataba solo de que quisiera mi apartamento. Fue cómo lo pidieron, cómo reaccionaron cuando dije que no, y cómo sinceramente creían que tenían derecho a algo por lo que yo trabajé tanto. Me demostró que no me veían como una persona independiente con su propia vida. Me veían como alguien que existía para proveerles. La idea de que siguieran viviendo en la casa de la abuela, sin pagar renta, mientras hablaban mal de mí, con cualquiera que quisiera escucharlos, y se sintieran como si yo fuera el que los había traicionado, se volvió algo imposible de aceptar. Vender la casa nunca fue mi primera opción, pero me di cuenta de que era la única forma de cortar por completo. Era la única manera de quitarles ese control emocional y financiero sobre mí. Cualquier acción menor, como pedir renta, sentía que ellos la pelearían, la ignorarían o la usarían como otra forma de hacerme la vida difícil. Esto tenía que ser un corte definitivo, así que seguí adelante. Esto fue lo que pasó con el abogado y la casa. 1. Encontrar al abogado adecuado. Me tomé un tiempo para investigar abogados. No quería contratar a cualquiera. Encontré a alguien con mucha experiencia en disputas de propiedad entre familiares. Nuestra primera reunión duró 1 hora y media. Le conté toda la historia, desde el testamento de mi abuela hasta el incidente del pastel. Él fue muy calmado, escuchó, hizo algunas preguntas y me explicó con claridad el proceso de venta por partición. 2. Carta formal enviada. El primer paso oficial que tomó mi abogado fue redactar una carta muy formal. Se envió por correo certificado a mi hermana, Addison, porque ella es la copropietaria. También se envió una copia a mi madre, solo para informarla oficialmente como residente. La carta fue educada, pero firme. Expresaba mi intención de vender mi 50% de la propiedad. Incluía la tasación del mercado, entre $350,000 y $400,000. Y ofrecía formalmente a Addison la primera opción de comprar mi parte al valor justo de mercado. Le dimos 30 días para responder si estaba interesada en comprar mi parte. 3. Falta de respuesta. En realidad no esperábamos que Addison pudiera comprarme mi parte, y así fue. No recibimos ninguna respuesta formal de Addison ni de un abogado en su nombre durante esos 30 días. Lo único que recibió mi abogado fue, aproximadamente 2 semanas después del envío de la carta, una carta manuscrita de mi madre. No fue nada educada. Eran varias páginas llenas de acusaciones furiosas.
Me acusaba de ser codicioso, de tratar de dejar a mi hermana y a su bebé en la calle, de traicionar la memoria de la abuela. Exigía que detuviera toda esta tontería legal de inmediato. 4. Presentación ante el tribunal. Una vez que pasaron los 30 días y Addison no presentó ninguna oferta para comprar mi parte, mi abogado procedió a presentar la demanda de partición ante el tribunal local. Esta es una acción legal formal que solicita al juez que ordene la venta de la casa debido a que los copropietarios no pueden llegar a un acuerdo. Addison fue notificada oficialmente con los documentos judiciales. Eso significa que un agente profesional le entregó en mano los papeles legales en la casa de la abuela. Todo este proceso, desde que decidí hacerlo hasta contratar al abogado, enviar la carta, esperar la respuesta y luego presentar la demanda, tomó unas 6 semanas. Se sintieron como unas larguísimas 6 semanas. Bueno, la reacción fue más o menos la que esperaba, solo que más ruidosa. Cuando Addison recibió oficialmente los papeles de la corte, fue cuando realmente estalló todo. Ahora era real, no solo una carta de un abogado, sino un caso judicial. Mi madre aparentemente llamó repetidas veces a la oficina de mi abogado, gritó a su asistente legal, exigía hablar con él, lo acusaba de ayudarme a destruir a su familia. La asistente fue muy profesional, al parecer, y le dijo que su hija, Addison, necesitaba conseguir su propio abogado. Addison consiguió una abogada a través de asistencia legal. Su abogada presentó una respuesta a mi demanda. Según me dijo mi abogado, su primera jugada fue intentar retrasar todo. También argumentaron que Addison debería poder seguir viviendo en la casa porque estaba embarazada y tenía bajos ingresos. Sugirieron que quizá yo debería vender mi parte por un precio muy bajo o dejar que Addison me pague a plazos durante muchos años. Mi abogado dijo que esos argumentos muy probablemente no tendrían éxito en la corte. Lo más importante que surgió de todo esto fue que por fin entendieron que no estaba bromeando. Esto no era una amenaza, estaba ocurriendo. Las ruedas legales ya estaban girando. Mi madre, Addison y Walt están, al parecer, extremadamente estresados. Addison está en el 3er trimestre de su embarazo ahora, así que el momento no es ideal para ella. Pero esta situación fue creada por sus propias exigencias y acciones. Para mí, aunque es un proceso muy desagradable, el hecho de estar tomando medidas concretas me ha quitado un gran peso de encima. Ya no soy yo solo contra su presión emocional. Ahora es un tema legal manejado por profesionales. He mantenido bloqueados a mi madre y a mi hermana en el teléfono y en redes sociales. Toda comunicación necesaria pasa del abogado de ellas al mío. Es una especie de alivio extraño. Es duro, pero es el camino para resolver esto de una vez por todas. No hay forma de que dé marcha atrás ahora. Actualización 2. Han pasado ya 10 meses desde que escribí aquella primera publicación preguntando si estaba siendo un imbécil. Han pasado unos 8 meses desde mi primera actualización, cuando el proceso legal recién estaba comenzando. En cierto modo, se siente como si hubiera pasado toda una vida. Los asuntos legales relacionados con la venta de la casa tomaron mucho más tiempo del que imaginé, pero finalmente, todo terminó. Durante estos últimos 10 meses, mi vida ha sido básicamente trabajo, tratando de concentrarme, manteniéndome ocupado. Obtuve un pequeño ascenso en el trabajo, lo cual fue una buena noticia en medio de todo este estrés. El tribunal finalmente ordenó la venta por partición de la casa de la abuela. No fue un proceso rápido. La abogada de asistencia legal de Addison intentó todo lo posible para demorarlo. Presentaron mociones, pidieron extensiones, argumentaron que Addison debía poder quedarse en la casa porque era madre reciente, que tenía ingresos limitados. Me pintaron como el hermano rico y despiadado que quería desalojar a una hermana luchadora y a su recién nacido. Mi abogado tuvo que responder a todo esto, explicando que yo simplemente estaba ejerciendo mi derecho legal como copropietario y que la situación fue causada por sus demandas y comportamiento irrazonable. Hubo un par de audiencias cortas en la corte a las que asistió mi abogado en mi nombre. Afortunadamente, yo no tuve que presentarme, lo cual agradecí mucho. El juez finalmente determinó que la ley era clara. La propiedad debía ser vendida y las ganancias divididas, ya que no podíamos llegar a un acuerdo. El tribunal nombró a un agente inmobiliario neutral para manejar la venta. Esto fue para asegurar que todo se hiciera de manera justa e imparcial. Poner la casa en el mercado tomó un par de meses más. Mi madre y mi hermana, como era de esperarse, no cooperaron mucho con el agente. El agente le dijo a mi abogado que dificultaban la programación de visitas. A veces no abrían la puerta, o la casa estaba hecha un desastre cuando venían los compradores. Mi abogado tuvo que enviar otra carta formal a la abogada de Addison, advirtiendo que si seguían obstruyendo la venta, pediríamos al juez una intervención adicional y podrían ser responsables de los costos adicionales o demoras. Eso pareció surtir efecto. Comenzaron a cooperar más, aunque estoy seguro de que no lo hicieron con gusto. La casa estuvo oficialmente en el mercado unos 3 meses. Recibió un interés decente. Finalmente se vendió por $380,000, lo cual fue un buen precio, justo en el rango que esperábamos.
Después de pagar todos los costos, comisión del agente inmobiliario, honorarios legales por la venta y otros gastos estándar de cierre, el monto total a dividir entre Addison y yo fue de aproximadamente $345. Así que mi parte fue $172,500 y Addison recibió exactamente la misma cantidad. El dinero fue transferido a mi cuenta bancaria la semana pasada. Ver esa transferencia fue una sensación extraña, sobre todo alivio. Mi madre, Addison, Walt y el bebé, es un niño, lo supe de forma indirecta, tuvieron que desalojar la casa antes de que se cerrara la venta. El agente inmobiliario hizo una inspección final. Dijo que dejaron la casa razonablemente limpia, sin daños importantes, lo cual era una de mis preocupaciones. Al parecer estaba bastante desordenada y se tomaron hasta el último día para sacar todas sus cosas. Solo puedo imaginar lo estresante que habrá sido para ellos, pero tuvieron meses de aviso de que esto iba a suceder. Mi vida ahora, sigo viviendo en mi apartamento, por supuesto. Ahora se siente aún más como mi refugio, especialmente sabiendo que esos $172,500 de la venta están guardados en una cuenta de ahorros con intereses altos mientras decido qué hacer con ellos. Tal vez los invierta o los use como pago inicial para una pequeña propiedad de alquiler en el futuro. Por ahora, solo saber que están ahí y que el vínculo financiero con mi familia se ha roto por completo es un alivio enorme. Duermo mejor. Estoy menos estresado en el trabajo. Situación de mi madre. No tengo contacto directo con nadie, pero he escuchado pequeños fragmentos de información a través del radio pasillo, principalmente de un primo lejano, que es más neutral, y a veces publica cosas vagas en redes sociales que parecen aludir a la situación. Al parecer, mi madre se mudó con una de sus hermanas, mi tía Carol. Por lo que sé, es algo muy temporal, y la casa de mi tía es pequeña, así que ya está causando tensiones allí. Según dicen, mi madre está muy resentida. Anda diciéndole a todo el que quiera escuchar que soy un monstruo que dejó a su familia en la calle por dinero. Situación de Addison y Walt. Con sus $172,500, Addison y Walt al parecer alquilaron un pequeño apartamento. Está en un pueblo a 1 hora de la ciudad, donde el alquiler es más barato. No sé mucho más allá de eso. Ese dinero es bastante para ellos. Si fueran inteligentes, podría ser el pago inicial para su propia casa, o al menos una buena base económica. Pero conociendo los antecedentes de Walt con el trabajo y las viejas costumbres de ambos de pedirme dinero, dudo que les dure mucho. Addison ya tuvo a su bebé. No tengo idea de si Walt consiguió finalmente el trabajo estable que se suponía que buscaba. Soy tío, pero nunca he visto a mi sobrino. Es un pensamiento extraño. Familia extendida. La mayoría de los familiares que me llamaron para decirme lo egoísta que era, han guardado completo silencio desde entonces. Ninguna disculpa, nada. Un par de mis primos más jóvenes, con quienes solía ser cercano cuando éramos niños, sí me contactaron hace unos meses. Dijeron que habían escuchado más detalles. Creo que uno de ellos vio mi publicación original anónima o alguien se la compartió. Fueron mucho más comprensivos, incluso un poco solidarios. Fui educado, pero mantuve las conversaciones breves y no fomenté más contacto. La confianza ya no está. Cero contacto mantenido. No he tenido ningún contacto directo con mi madre o con mi hermana desde antes de que empezaran los procedimientos legales. No han intentado llamarme ni mandarme mensajes en meses. Creo que finalmente entendieron que era inútil o sus abogados les dijeron que se detuvieran. Es solo silencio, y sinceramente, el silencio es paz. La venta de la casa de la abuela es definitivamente el final de toda esta historia fea. Fue un proceso difícil, agotador y realmente triste de principio a fin. Me hizo ver a mi familia, especialmente a mi madre y a mi hermana, con una luz completamente distinta, y no precisamente buena. Confirmó el hecho de que ya no tenemos una relación.